Aló, hola, don Juan Candia, lo veo que saluda enfáticamente, pero no se le escucha nada porque está silenciado. Ahí está, ¿cómo está Matías? Ahí está, sí, Gusto verlo. excelente. Bueno, vamos a comenzar Hola, aprovechando que ya hola. estamos transmitiendo en el Facebook Live y ya se han sumado los vecinos. Hay gente que nos está mirando por el Facebook. Primero, bueno, estamos con una gigante, Doris González, a quien admiramos muchísimo. Estamos muy felices de que hayas accedido a participar en nuestra Escuela Popular Constituyente. Los vecinos y vecinas ya me conocen, así que no me presento, pero contarte un poco sobre qué es el Cabildo en una primera parte y también qué hemos realizado en este ciclo de conversaciones que hemos denominado Escuela Popular Constituyente. En primer lugar, contarte, Doris, que el Cabildo es un movimiento social, nosotros nos gusta decir de nueva fisonomía, distintos otros movimientos sociales que surge después de octubre, de carácter político, social y territorial. Hemos trabajado intensamente en el sector de Belloto 2000, un sector que a nosotros nos gusta decir es periferia, porque Belloto 2000 no existe, no es nada, Quilpué no es nada en el mapa de los relatos oficiales, pero aún así estamos acá desarrollando lo que nos gusta decir, una inteligencia social robusta. Hemos desarrollado ya con estas, son 3 escuelas de formación popular constituyente. Hoy, Doris, estaríamos en nuestra sesión número 21 y hemos invitado a grandes académicos y también grandes activistas sociales y estamos felices de que tú hoy hayas accedido a conversar con los vecinos y vecinas del Cabildo de Belloto 2000. Muchos temas de los que hemos conversado los paso a mencionar por la gente que nos escucha después, las grabaciones que quedan en el Facebook y nos comentan, son plurinacionalidad, reconocimiento constitucional de la discapacidad, república plebeya, punitivismo y pobreza en sistemas carcelarios, en fin. Hemos realizado diversas escuelas, todos los vecinos las pueden encontrar también la página que tenemos de YouTube y en la página web que nos hemos armado desde el Cabildo de YouTube 2000. Hoy te invitamos a conversar a ti, Doris, porque creemos que una de las cuestiones fundamentales que tenemos que hacer en este proceso constitucional es viralizar ideas, y viralizar ideas asumiendo que es muy difícil que esa convención constitucional los movimientos sociales la ganemos por dentro, porque está bien difícil que salgan voceros y voceras y que puedan entrar a cambiar el marco jurídico actual desde dentro, con todas las limitaciones que se han establecido en términos jurídicos, como por ejemplo el quórum de los 2/3, o como por ejemplo lo que puede pasar en la convención, donde los tecnicismos y la potencia que va a tener el sector más reaccionario de nuestra sociedad efectivamente van a marcar los rumbos de esa convención, que se va a realizar además en un palacio. Dorin, no sé qué te parece a ti que se vaya a realizar en un palacio esa convención constitucional, después nos podrías contar. Y bueno, creemos que tenemos una labor fundamental como movimientos sociales y estas son viralizar ideas y tratar de utilizarlas como herramientas de combate para en el proceso constituyente que se va a realizar por 2 años seamos capaces de instalar temas. Uno de esos temas que como Cabildo Belloto 2000 nos interesa muchísimo instalar es la vivienda digna, la vivienda adecuada y también el derecho a la ciudad. Doris, no sé qué te parece a ti conversarnos sobre esas temáticas, sobre el derecho a la vivienda, pero también el derecho a la ciudad, una cuestión más general. ¿Qué te parece a ti que debería ser esa vivienda? ¿Cómo debería ser? ¿Debería ser digna? ¿Debería ser adecuada? ¿Debería ser en base a algunos márgenes o estándares internacionales que algunos han discutido sobre esas cuestiones? Y bueno, presentarte brevemente para los vecinos, para la gente que nos escucha, porque ya te conocemos, es decir, que eres licenciada en Trabajo Social, actualmente estás cursando un magíster en la Universidad de Chile, y con esto diríamos todo, yo creo, una activista social incansable, que le agradecemos profundamente que haya accedido a conversar con nosotros en esta periferia que es Quilpué, y en esta periferia aún más que Belloto 2000 al interior de esta comuna. Sin más, muchas gracias, Doris, te dejo espacio a la exposición. A los vecinos les indicamos, como siempre, que pueden hacer llegar sus preguntas o anotaciones vía chat, y a aquellos que nos están escuchando por Facebook también pueden hacer llegar sus preguntas por ahí. Muchas gracias. Eh, bueno, primero que todo, agradecer la invitación. Les cuento que llegué justo a la horita porque estaba haciendo un puerta a puerta. Así que llegué justo a conectarme, pero no quería fallar porque a mí me parece muy interesante además lo que planteaba el Matías, esto de cómo la periferia, hablar de la periferia. Yo también me siento parte de la periferia, y no solo de la periferia territorial,
sino que también desde esa periferia donde la política nos quiere. Y ese lugar que hemos ido a recobrar también. No puede ser que solo el centro o quienes están digamos, en los espacios institucionales hoy día puedan seguir definiendo cómo se concibe nuestro país, cómo se elaboran las políticas públicas, sino que ahí en ese mismo lugar tiene que estar tomada en cuenta también la periferia. Y por eso decía como que me interesa mucho. Yo me siento una periférica también en ese sentido, porque además viviendo en una comuna que es bastante céntrica, en la comuna de Santiago, o sea, perdón, en la región de Santiago, en la capital, vivo en la comuna de Estación Central, pero vivo en la periferia de la comuna de Estación Central, de esos barrios y esas poblaciones que lamentablemente han sido olvidados por la política pública, por las autoridades, y que bajo esa inexistencia de Estado es que la organización territorial, la organización barrial, la organización comunitaria juega un rol fundamental en los procesos de transformación que hoy día estamos llevando adelante como sociedad, como país. Entonces, a mí me interesa mucho hablar de ese tema, pero también enlazarlo con lo que hoy día particularmente me convoca, que tiene que ver con la discusión de este, podríamos llamarlo proceso constituyente, que se ganó desde la calle y desde la movilización social, y la experiencia que hemos tenido como Ucamau, en mi caso además como dirigenta, como vocera, como la cara visible en este caso también de un proceso muy importante de construcción de ciudad, de una concepción distinta, digamos, y lo que nosotros decimos de esta idea de democratizar la ciudad, de una política pública que ha estado secuestrada durante mucho tiempo por las empresas privadas, una política pública que es tan importante como la política de vivienda, que ha estado al servicio de las grandes inmobiliarias, de la Cámara Chilena de la Construcción, una política pública que lamentablemente se puso al servicio, una vez más, de los dueños del poder y la riqueza en este país. Y en ese mismo sentido es que lo que quiero comentarles en los minutos de presentación, para que después podamos hacer las preguntas necesarias, es primero cómo nosotros logramos llevar adelante este proceso y cómo se marca este proceso de construcción de vivienda, de barrio, de comunidad y de la lucha principalmente de mujeres en esta etapa y en este momento histórico que estamos viviendo en nuestro país con este cambio a la Constitución, tener una nueva Constitución que garantice los derechos. Entonces, en ese mismo orden, es que contarles cuando nosotras partimos pensando en la posibilidad de devolverle la mano también a nuestra comunidad. Yo soy parte digamos, de una generación que creció al alero de la Casa Ucamau, en la población Santiago, y en mi familia soy la primera generación que logró llegar a la educación superior. Y además mirando la educación como una posibilidad de desarrollo y de crecimiento no solo individual y no de escalamiento social, sino que también como un espacio, digamos, o como aprendizajes que también los teníamos que poner a disposición de nuestra comunidad, de esa comunidad que nos vio crecer, que nos aportó. Entonces ahí lo que fuimos haciendo con un grupo de compañeras y compañeros fue diagnosticar cuál era la necesidad más importante en nuestra comunidad en ese momento, cuando ya veníamos como de vuelta, como podría decirlo así, con el título de la universidad, cómo esos conocimientos que adquirimos en la academia los ponemos a disposición. Y a través de un diagnóstico que realizamos fue que nos dimos cuenta que la necesidad más importante y más urgente que tenía nuestro entorno y nuestra comunidad era la vivienda. Y los niveles de hacinamiento que tenían nuestras vecinas y vecinos, particularmente vecinas, y que además no es solo que tenían una necesidad, sino que también tenían la voluntad de modificar esa, digamos, esa problemática y hacer cosas y activarse para poder lograrlo. Entonces, lo primero fue decir, bueno, si es la vivienda,
tendrá que ser creando comités de vivienda. Y en ese mismo camino, digamos, y uno de los ejes principales también fue recolectar información, recobrar información de cómo funcionaban los comités de vivienda y ir conociendo más sobre el movimiento pobladores también que encarnan la lucha por la vivienda. Siendo bien honesta, la primera reunión que nos juntamos fue como con las vecinas que nos ayudaban en las actividades culturales, que a veces cuando hacíamos actividades un poquito más radicales nos prestaban la casa, nos dejaban guardar sus cosas, nos prestaban la electricidad para las actividades culturales y todo. Entonces fue una reunión bastante pequeña, pero que llegaron las vecinas así como con mucha esperanza. Nos dijeron, sí, nosotras confiamos en que esto lo vamos a lograr, lo vamos a conseguir. Y dijimos, bueno, echemos a correr la voz, no pegamos ningún cartel, sino que ocupamos la herramienta más poderosa mediática o de difusión que tenemos en el barrio, que es el boca a boca. Usted, vecina, salga y coméntele al resto, ¿cierto? Y que eso es, pero seguro que todo el mundo se entera. Entonces, así fue, y el nivel de crecimiento que tuvimos con esta invitación a formar parte de Ucamau, del Comité de Vivienda en una primera instancia, fue muy grande, porque nosotros no teníamos como en nuestra mente que llegara tanta gente. La segunda asamblea llegaron 20, 30, 50, 100, 200, ya después, de hecho, en la casa Ucamau ya no caía la gente. Y dijimos, bueno, si la gente tiene sus expectativas y sus esperanzas puestas en nosotros, nosotras tenemos además que estar a la altura del momento y buscar una solución concreta. Fuimos en tres ejes, yo los definiría, en tres ejes de trabajo, que uno tenía que ver con los temas más técnicos y de trabajo para buscar un terreno que cumpliera condiciones. Por otro lado, trabajamos mucho el tema de la formación al interior de las asambleas. Tú te imaginarás que trabajar con más de 400 familias no es lo adecuado para poder trabajar en una asamblea, entonces lo que hicimos fue dividir asambleas y teníamos asambleas de lunes a sábado. Hicimos asambleas mucho más pequeñitas, pero que nos permitieran trabajar más comunitariamente en esta idea de formación más participativa. Entonces ahí tocábamos diferentes temas y por otro lado íbamos viendo también los temas que tenían que ver más con la resolución o con la búsqueda del proyecto en sí mismo. Entonces en esos tres ejes de trabajo nos fuimos moviendo y nos fuimos dando cuenta de varias cosas. Primero es que quienes llegaban mayoritariamente a los comités de vivienda son mujeres, quienes lideramos la lucha por la vivienda, y eso también como parte de la historia de los movimientos de la organización, es que las mujeres siempre han sido quienes han tejido el territorio y quienes hemos defendido el territorio. Y en particular también nos fuimos dando cuenta que en momentos de crisis de nuestro país hemos sido las mujeres quienes les hemos puesto el hombro en ese sentido. En el tiempo de dictadura, levantando ollas comunes, levantando la voz por quienes no estaban, por los detenidos, por los desaparecidos, fueron las mujeres quienes, digamos, fueron tejiendo esa red de organización, así como se está haciendo hoy día nuevamente con esta crisis sanitaria y económica que estamos viviendo en el país. Entonces, eso nos puso además no lo llamaría un escollo que sortear, sino que es como cómo logramos que quienes deben ser protagonistas de esta historia sean las protagonistas. ¿Cómo somos las mujeres quienes lideramos este proceso? Porque, y esto lo digo muy desde muy en la buena onda, pero conocemos muchas organizaciones que se declaran feministas, pero cuando llegamos a la reunión, cuando llegamos a espacios de encuentro o de discusión, igual son hombres. Entonces nosotros decíamos, chuta, la figura masculina, que está bien que exista, pero que hoy día en esta organización, y como históricamente hemos sido las mujeres, tenemos que poner el énfasis en eso. Y vamos a ser las mujeres quienes vamos a liderar este proceso, y que ahí también nuestros compañeros, los varones de la organización, también tuvieron un aporte en ese sentido, porque también renunciaron a los privilegios que se tienen normalmente al interior de las organizaciones. Entonces, de esa manera,
somos mujeres quienes ocupamos los cargos de liderazgo o quienes encabezamos esta lucha, quienes somos los rostros visibles, quienes conducimos, quienes dirigimos, y fuimos mirando cómo funciona la política de vivienda y cómo lamentablemente desde la instalación de la dictadura en nuestro país se comienza a segregar la ciudad. A partir primero de la Operación Confraternidad en el año 76, donde se empieza a expulsar a los pobres hacia las periferias de las ciudades. Y esa política de segregación socioespacial fue produciendo grandes bolsones de pobreza y se fueron construyendo o se fue concibiendo la política de vivienda solo bajo la lógica de lo cuantitativo, o sea, lo numérico. Es decir, ¿cuántas casas construimos? Pero casas que no tenían condiciones, casas que no tenían posibilidades de desarrollo, y eso fue durante la dictadura, pero que esa misma lógica de construcción se mantuvo también en los gobiernos de la transición y de la concertación. La política de vivienda ha sido bastante ineficiente y no ha tenido la capacidad de entregar una solución, digamos, una solución que vaya acorde con las necesidades que tienen las comunidades, con espacios públicos adecuados, con una lógica de participación que se ha negado, digamos, la política. Y esto también es porque la política de vivienda no es una política de Estado, sino que es una política de gobierno. No pasa por el Congreso para definir qué es lo que se tiene que hacer o no en torno a la construcción de vivienda y de ciudad, sino que se basa en decretos presidenciales que se modifican cada 4 años, o sea, cuando cambia el gobierno de turno, siempre cambia el decreto de vivienda, lo que además deja a las organizaciones de pobladores o aquellas y aquellos que buscan una solución habitacional como en stand-by y que les va cambiando además las reglas del juego según el gobierno de turno y según, digamos, las lógicas que ellos tengan. Y esto particularmente ha sido ligado al salvataje de las empresas privadas. O sea, hoy día en nuestro país tenemos políticas de vivienda, de arriendo, que van al salvataje de la construcción de las inmobiliarias, que sobre todo en este tiempo de crisis, que construyeron ellos esperando que iba a ser el boom el negocio, y con esta crisis no les ha resultado y no han tenido los réditos económicos que buscaban, y el gobierno, ¿qué es lo que hace? Y la política de vivienda, ¿qué es lo que hace? Es ir al salvataje entregándole un subsidio de arriendo no a quienes necesitan arrendar, sino que a los privados. Y esa lamentablemente ha sido la lógica durante todos estos gobiernos, y ahí es donde como organización y como Camau mostramos una forma distinta digamos, de construir ciudad. Nosotros buscamos un lugar donde las familias y quienes tenían esta necesidad de vivienda se pudieran quedar además en su lugar de origen, en su comuna, en su barrio, sin romper sus redes laborales, familiares, y sobre todo para las mujeres las redes de cuidado para nuestras niñas y niños, que ahora las mujeres también estamos en el mundo laboral, a veces al interior del hogar, pero también mayoritariamente fuera. Entonces, logramos quedarnos en esta comuna de origen, logramos quedarnos en el centro de la ciudad, y eso fue debido a los niveles de organización, pero también a la lucha que llevamos adelante. Cuando nosotras salíamos a cortar la calle a primeras horas de la mañana y nos hacíamos visibles ante la opinión pública, pero también ante, digamos, las autoridades, ante el mundo más político, también fuimos poniendo un tema que se había mantenido bajo la alfombra durante muchos años, que era la problemática de vivienda, era la situación de vivienda que estaba viviendo nuestro país, y que nosotros decíamos, esto es una olla a presión, esto en cualquier momento va a explotar, la política de vivienda no está dando abasto, la Constitución en nuestro país no tiene a la vivienda como un derecho. De hecho, ni siquiera existen pronunciamientos acerca de la vivienda. Los pronunciamientos que habían fueron y hacían referencia a allanamientos de vivienda,
y eso, claro, eso en particular fue eliminado durante el gobierno de Lagos, pero hoy día tampoco hay una garantía. Y ahí es donde nosotros vemos que hay una tremenda oportunidad en este momento, donde además, efectivamente, existe la crisis, está visible, y es muy doloroso darnos cuenta que en este contexto y en este siglo XXI todavía se mantiene una deuda con el desarrollo de ciudad, que es un espacio del habitar, que es un espacio donde vivimos, donde convivimos, donde nos desarrollamos, y que no es igual para todas y todos. Hay sectores de nuestra sociedad que son privilegiados y la mayoría de nosotros tiene que, como dicen por ahí, rascarse con sus propias uñas. Hay un abandono por parte del Estado y por eso en este momento donde estamos pensando la posibilidad de cambiar la Constitución, es tan importante hablar del derecho a la vivienda, pero no solo basta con el derecho a la vivienda, sino que también el derecho a la ciudad, como un espacio de goce, como un espacio de desarrollo, como un espacio de educación, como un espacio de trabajo, como lo es todo en la ciudad. Hoy día tenemos que llevar la ciudad a los lugares donde está pendiente y construir ciudad adecuada y que efectivamente esa ciudad esté al servicio de las mayorías trabajadoras. Esas son las expectativas que tenemos y en particular lo que encarna un poco esta candidatura a la Convención Constitucional, que si bien es una candidatura que se enmarca en, digamos, principalmente en la lucha por el derecho a la vivienda, es una candidatura que lo que busca es establecer un estado de justicia social para nuestro país, donde las mayorías trabajadoras efectivamente tengan las garantías que durante tanto tiempo han esperado, garantías que ningún gobierno entregó hace más de 30 años y que hubo una alegría prometida que nunca llegó. Entonces, en ese mismo sentido, es que esta parte, digamos, de la historia que queremos construir y que además hemos llevado adelante con un proceso concreto, un pequeño barrio que es para más de 400 familias, pero que ha sido un ejercicio constituyente también, con un nivel de participación al 100%, con calidad de vida, con una participación activa de las mujeres, como la primera línea también de la lucha por el derecho a la vivienda y la democratización de la ciudad. Entonces, en ese ámbito es que estamos hoy día, digamos, es un poco el relato que les quería comentar, y solo para finalizar, decir que esta historia aún no se acaba, porque hoy día Ucamau además es una organización que ya logra concebirse no solo en la región metropolitana, sino que también en otras regiones del país, y que la lucha por la ciudad también está siendo encarnada por compañeras, principalmente, pero por compañeros también, en la lucha por la recuperación del agua, el medio ambiente y, digamos, una vida distinta, la vida buena, la vida digna que soñamos para todas y todos nosotros, para nuestro país, para la sociedad completa. Eso. Oye, Doris, muchísimas gracias por haber expuesto esto tan importante para nosotros como es la lucha histórica. Y bueno, la primera pregunta que ya te hacen llegar los vecinos es si podrías tú mencionar un poco más o profundizar la idea del barrio Maestranza, qué significa en términos organizativos, qué significa en términos políticos, poder montar la estructura suficiente para tener lo que hoy día hemos conocido por las redes sociales. Esa sería una primera pregunta. Hay otra pregunta también de Daniela Ayuso. Y nuestra vecina dice, a propósito de lo que mencionas, Doris, ¿es entonces necesario que en la nueva constitución asumamos que la vivienda debería ser una política del Estado? Vamos con esas dos y después damos una vuelta siguiente. Tenemos a Claudio y otros vecinos también que nos han escrito. Ya, mira, primero voy a ir con la respuesta de Daniela, ¿cierto? Era que preguntaba por el... La vivienda tiene que estar consagrada en esa nueva constitución, porque la situación de vivienda o la crisis de vivienda que estamos hoy día, digamos, afrontando como país, como sociedad, no es solo de quienes no tienen casa, de aquellos que buscan una vivienda,
es un problema de la sociedad. Porque acá, claro, no es solo la falta de vivienda la que está haciendo agua frente a esta crisis, sino que el problema del arriendo, que también tiene que ser algo que se debe regular. No podemos seguir, digamos, entregando todo al mercado y que los precios de los arriendos sean 5 veces o que se lleven el sueldo completo de una familia y que la única opción hoy día en nuestro país sea para esas familias tener que ir a tomarse un terreno, ir a una ocupación, cuando la precariedad de la vida se profundiza mucho más. Y por otro lado, también la situación de vivienda de aquellas y aquellos que están endeudados de por vida con un crédito hipotecario que ni siquiera está pactado en pesos, sino que en unidades de fomento que hacen que el pago de la vivienda sea impagable en el tiempo, y que eso además fue lo que produjo el problema y la situación dramática de los deudores habitacionales hace algunos años atrás. Y esa lógica perversa de endeudamiento para las familias continúa. Entonces es necesario que en Chile busquemos nuevos mecanismos, y que en ese mismo sentido de buscar nuevos mecanismos, garantizando la vivienda en la Constitución, insisto que no solo la vivienda, sino que también el derecho a la ciudad, porque no es solo construir casas, sino que infraestructuras y servicios necesarios para poder desarrollarnos humanamente en esos espacios del habitar. Y ahí lo engancho un poco con lo que es el proyecto Maestranza. El proyecto Maestranza, ¿qué es lo que viene a mostrar en este momento que estamos viviendo como sociedad? Y que yo creo que por eso nosotros hemos ido en ese curso de transformaciones. La política de vivienda manda a los pobres a vivir a la periferia, porque los terrenos son más baratos. La respuesta siempre de la autoridad es: no se puede construir en el centro porque el terreno es muy caro, porque tampoco hay una política de suelos. Y esa política de suelos se tiene que establecer. El Estado se tiene que hacer cargo de eso. Es una cuestión que hace algún tiempo atrás era impensado, pero que debido a las movilizaciones también hoy día se está discutiendo y se está llevando a la discusión política. Entonces es necesario seguir movilizándose también, de paso. Entonces, este proyecto, que además es una propuesta que viene desde la misma organización, de la misma comunidad. Nosotros dijimos: queremos vivir en este terreno cumple condiciones. Además tuvimos la compañía de un arquitecto como Fernando Castillo Velasco, que se la jugó por nuestro proyecto y dijo: bueno, yo voy a poner mis conocimientos a disposición, como un gran profesional que siempre fue y siempre lo hizo, que además parte de la historia de don Fernando es la vivienda, cómo aportó también en Villa La Reina con los pobladores allá. Y este proyecto, este barrio, se transformó además en su obra póstuma. Él hasta los últimos días de su vida nos acompañó y dijo: yo voy a proyectar sus viviendas y su vida, pero quienes lo tienen que hacer posible son ustedes. Y eso fue lo que nos llevó también a movilizarnos durante mucho tiempo. Comenzamos a pensar en el barrio que queríamos construir. Y en eso, las 424 familias que hoy habitan el barrio Maestranza diseñaron el proyecto en conjunto con los arquitectos. De hecho, las niñas y los niños fueron parte de los congresos donde se trabajaron los diseños de las viviendas. Y no solo de las viviendas, sino que también de los espacios comunes, de las áreas verdes, de los estacionamientos, de cómo querían vivir, cómo ese sueño que tenían, y que en algunos casos a veces se transformaba en desesperanza, porque en todos lados nos decían que no se podía. Nosotros dijimos: es posible y lo vamos a hacer, porque tenemos además razones históricas para quedarnos en nuestro lugar de origen, porque tenemos los argumentos técnicos para quedarnos en este lugar de la ciudad, en un terreno que la verdad es privilegiado. Tiene 4 estaciones de metro cerca, está a 1 kilómetro de la Alameda, tiene una ubicación privilegiada y que no estaba pensado para sus habitantes originarios, sino que para la especulación inmobiliaria. Por eso no nos querían ahí. Y nosotros fuimos porfiados y dijimos: lo vamos a hacer. Diseñamos departamentos que son en su interior de 62 metros cuadrados, con pasillos comunitarios. Y en esto también es que, como
las asambleas comenzaron a trabajar y las vecinas y vecinos se dieron cuenta que por sí solo no íbamos a conseguir todo lo que soñábamos, sino que teníamos que trabajar comunitariamente y mancomunadamente. Y ahí dijimos, bueno, sí, vamos a trabajar en conjunto, vamos a pelear juntos y nos vamos a tomar de los brazos y no nos vamos a soltar hasta que logremos esto. Hasta que logremos esto, pero vamos a ir más allá. ¿Y por qué menciono esto? Porque parte del trabajo fue darnos cuenta que, claro, la política de vivienda solo construye unidades habitacionales y solo piensa en lo individual. Acá se privilegió lo colectivo y construimos viviendas, construimos un barrio que son edificios, pero que en vez de priorizar por la terraza individual, lo hicimos por los pasillos que son comunitarios. Y esos pasillos comunitarios que conectan todo el conjunto, que de hecho tiene pasarelas aéreas, que son espacios que conectan un edificio con el otro, hacen que el tránsito no solo, o el transitar del espacio, no solo sea vertical, sino que horizontal. Tiene plazas aéreas. ¿Eso qué quiere decir? Que hay espacios en los cuartos y quintos pisos que son espacios que están libres para que las niñas y niños jueguen, para que las vecinas y vecinos se encuentren, para que hagan el asado, para que se tomen un mate, una cerveza, y no necesiten bajar a las plazas que están en la primera planta, digamos, en el primer piso, sino que tiene una concepción distinta. Y con estos pasillos comunitarios, además, las viviendas alcanzan, como podríamos llamarlo, como el antejardín, 80 metros cuadrados. Algo impensado para la vivienda social en este país. La normativa habla de 55 metros cuadrados. ¿Y por qué nosotros logramos más metros cuadrados? Porque en el año 2011, debido a grandes movilizaciones, y no solo de Ucamau, sino que de muchas organizaciones de pobladores también, logramos instalar un artículo que era el artículo 68 y que hablaba de la autogestión de los pobladores. La autogestión siempre ha existido y para la autogestión no necesitamos pedir permiso. La mayoría de nuestros barrios y nuestras poblaciones de antaño se construyeron así, con autogestión. Entonces, hay Marcelo Madariaga, puso una melodía. Oye, no sabemos quién es, se nos debe haber colado. Sí, Pero sí, pero no faltan, siempre están. sí, bueno, está interesado en el Igual. tema. Doris, Si perdón, le interesa, no, nunca nos tranquilo. había pasado. Me Te siguen, pedimos me nuestras siguen. más sinceras disculpas. Ah, ¿te sigue a ti? No, te digo, me siguen. Tengo varios seguidores de Ah, ese tipo que molestan harto, sí. oye, lo Pero sentimos no, tranqui. profundamente. No sabemos cómo han conseguido el link porque nosotros tenemos grupos de donde compartimos la escuela, pero alguien debe haberlo filtrado y nos parece, wow, sorprendente porque como te contaba Doris, esta es nuestra sesión número 21 y en ninguna sesión nos había pasado y hemos hablado de temas realmente profundos y polémicos y no habíamos tenido ningún problema. Perdón, Doris, No por te este preocupes, no te impasse. preocupes. Tranquilo. No, mira, no me pidas disculpas, estas son cosas que pasan. Y además, lo que te comentaba, hay un montón de gente de ultraderecha que constantemente me persigue y me hostiga a través de las redes de distintas índoles. Así que no, tranqui, estoy acostumbrada y bueno, aquí estoy. Ellos son... Nos imaginamos por qué Doris el seguimiento excesivo, pero bueno, seguía Doris contándonos de este bello proyecto que es Maestranza. Sí, mira, y bueno, entonces este proyecto que lo fuimos diseñando con la propia comunidad y que fue una propuesta distinta además de lo que viene haciendo la política de vivienda y cómo se planifica la ciudad, es que logramos avanzar en que este proyecto no es solo significante para Ucamau y para esas 424 familias, sino que lo que estamos haciendo acá es mostrar que se puede construir la ciudad de una manera distinta, que las políticas públicas también tienen que ser permeadas por las y los habitantes, que no se puede seguir pensando
en la planificación urbana, en el habitar, sin la participación de las comunidades en esos procesos. Y por eso es tan importante además todo este proceso que hemos venido viviendo durante estos años, durante este tiempo, con la revuelta social, con el estallido, donde la principal demanda tiene que ver con participación. Entonces, en ese orden es que para nosotros también se transforma, para nosotras, también se transforma en una idea muy relevante, digamos, esta, que es más que una consigna. Yo diría que esto de la idea de democratizar la ciudad no es una idea, no es una utopía. Lo hicimos posible. Aquí está, miren, es tangible, hay como un producto que mostrar, luego de muchos años de organización, luego de muchos años de trabajo colectivo, luego de muchos años donde nos dijeron que no era posible y luego de muchos años además donde las autoridades y las instituciones se negaban rotundamente a llevar adelante un proceso que simplemente lo que quería era participación, era que, los conocimientos que tienen las comunidades fueran tomados en cuenta. Entonces, por eso es tan importante lo que hicimos en Maestranza, por eso es tan importante lo que hemos venido haciendo desde la perspectiva del derecho a la ciudad y el derecho a la vivienda, mostrar un trabajo que ha sido bastante responsable y que, así como anécdota, cuando las autoridades, y en particular tocó que se inaugurara el barrio, se hizo una pequeña ceremonia que siempre hace la institucionalidad, el Ministerio de Vivienda, de todo, porque la fiesta la hicimos nosotros, al otro día, nosotras, la comunidad, como corresponde, reconociendo nuestro trabajo. Entonces se hizo esta ceremonia y de verdad, por ejemplo, el ministro actual de Vivienda, que es Felipe Ward, dijo así como que miró y decía, chuta, decía, ¿y cómo se logró esto? Entonces uno dice, bueno, esto era lo que queríamos producir. Queríamos producir algo que fuera distinto y que no se mantuviera en la lógica de construcción de viviendas de mala calidad, mal ubicadas, y que terminan en muchos de los casos siendo un problema más que una solución para las familias. Entonces, eso es lo que nosotros hemos logrado y también les invito, hay un Facebook y un Instagram que se llama Barrio Maestranza y que ahí pueden conocer un poquito más del barrio porque hoy día el barrio sigue funcionando. Se realizan talleres, actividades, Feria de las Pulgas, hay un espacio también de organización de las vecinas y vecinos. Entonces, no es solo conseguir la casa, no es solo construir un barrio, sino que es seguir organizando a las comunidades para que efectivamente participen de los procesos de transformación en el país, pero que también los procesos de transformación de sus barrios, los procesos de defensa de sus barrios, que hoy día no es solo las inmobiliarias quienes son un peligro para nosotros, sino que también el narco, que se pretende meter en nuestros territorios y que también es algo que tenemos que tener a raya, digamos, y que solo la organización, porque sabemos que las policías no lo hacen, de lo único que están preocupados de cuidar un inmonumento, que ya no está ahí. Entonces, cómo desde la organización también seguimos afrontando esos temas que son tan dolorosos y tan complejos para nuestras comunidades. Súper, muchas gracias Doris. Vamos con otra ronda de preguntas y una pregunta que está ahí dando botes. ¿Cómo poder generar una verdadera política habitacional garantizada por el Estado sin tener una vivienda segregada? Es decir, que no se envíe a ciertas comunidades, a los sectores periféricos y sin desfalcar al Estado en términos de suelo. Y esto lo conecto con una pregunta que también dejó Claudio ahí en el chat. ¿Cómo poder financiar todo lo que estaba mencionando si, por ejemplo, la deuda externa de Chile es del 81,9 y obviamente algo que hemos conversado y que sabemos que la Constitución no es una varita mágica que vaya a resolver de la noche a la mañana todos los problemas sociales? Esas dos preguntas iríamos ahí como un poco vinculándolas, Doris. Muchas gracias. Mira, dentro de las cosas que hemos venido desarrollando, también tenemos una propuesta que, digamos, que aborda
la situación de vivienda, de construcción de vivienda, que pretende como propuesta ayudar a repuntar la economía y, digamos, y producir trabajo, que es la Empresa Nacional de Construcción e Insumos para la Construcción, que es una empresa que dependería del Estado, pero que tendría una participación también de las comunidades, de las trabajadoras y trabajadores, que hoy día también son un elemento fundamental en la toma de decisiones y que no está contemplado. Esta propuesta que nosotros tenemos, bueno, también la pueden buscar por ahí en nuestras redes, es una propuesta, se transformó de hecho en una iniciativa popular de ley. Está como redactada para presentarla incluso en el Congreso, pero hoy día la Constitución, para variar, no nos deja levantar iniciativas que tengan carácter popular, sino que más bien son de, digamos, competencia del Ejecutivo, porque incluso en el Congreso los congresistas, los diputados y diputadas, aprueban o rechazan. Entonces, ese tipo de cuestiones también debe cambiarse en la Constitución y debemos entregar garantías de mayor participación de las comunidades, tanto en el ejercicio digamos, de la toma de decisiones, como también de las propuestas que se hacen a nivel país. Eso por un lado. Y por otro, efectivamente hay una deuda, o Chile tiene una deuda, pero yo creo que es una deuda más que económica, es una deuda que tienen los grandes empresarios en este país. Durante la pandemia, lamentablemente quienes hemos tenido que pagar el costo de esta crisis hemos sido una vez más las trabajadoras y trabajadores, teniendo que retirar nuestros propios fondos de pensiones como una salida de emergencia a la ineptitud e ineficacia de un Estado que no responde frente a esta crisis. ¿Y quiénes se han hecho más ricos? Los mismos de siempre, el porcentaje más pequeño de nuestra sociedad, los dueños del poder y la riqueza, los que se han convertido en los súper ricos de este país, quienes han hiperconcentrado la riqueza, quienes se han apoderado incluso de nuestros bienes comunes. Entonces, con el impuesto a los súper ricos, que sea efectivo y que esa sea una herramienta también del Estado, se pueden financiar iniciativas que van en el orden de sustentar las políticas sociales que este país necesita. Que no tengamos que seguir nosotras y nosotros con nuestros impuestos o con nuestras platas, quienes tengamos que ir al salvataje del Estado y que más encima hacemos más ricos a quienes se lo han llevado todo en este país. Entonces, una de las fórmulas para buscar el financiamiento es esa. Que ellos además que siempre hablan de patriotismo, de que hay que defender Chile, de que Chile somos todos, ¿cierto? Ese discurso, que está bien, yo también soy súper patriota, yo quiero mi país, yo quiero mi nación, pero yo quiero que esa nación de la cual se habla retribuya el trabajo de todas y todos. Que Chile no siga siendo, digamos, el Chile del 1%, sino que el Chile de las mayorías. Y de esa manera, digamos, aportamos a que nuestro país crezca económicamente y se puedan financiar políticas sociales, como por ejemplo esta Empresa Nacional de Construcción o bonos que también tienen que ir, digamos, en el orden de la crisis. Entonces, de esa manera vamos apuntando hacia un nuevo Estado, una nueva forma de gobernar, en donde se vaya concibiendo la sociedad de otra manera. Y creo que me quedó algo pendiente de la pregunta. Me dijeron financiar y también construir, ¿o no? Sí, Doris, a propósito de las políticas habitacionales, ¿cómo podían ser garantizadas por el Estado sin que esto significara, en términos generales, movilizar una política de suelos periféricos? Bueno, y acá, claro, tenemos que tener una política de suelo donde los donde los Caramba. Vamos a hacer una... No sabemos cómo pasó esto, Doris. Está hiperventilado el caballero. No,
que ya lo borramos. Lo borramos, pero... A ver. Perdón. Tiene problemas, tiene problemas. Sí. ¿Ahora Caramba, sí? Doris, lo sentimos profundamente. Los vecinos también, bueno, pueden dar fe que nunca había ocurrido esto en nuestras conversaciones. Sí o Bueno, sí se nos debe ahí haber denotan filtrado. que están desesperados, porque además que no tienen argumentos de discusión, nada, porque por último, si vinieran a tratar de debatir y aportar, bueno, entendible, pero así, de esa manera, bueno, demuestran su Sí, rostro tal cual. no, y contarte, Doris, que este espacio se ha caracterizado por ser un espacio de absoluto respeto y tolerancia. Bueno, en realidad contarte que hemos tenido sesiones realmente arduas, ni siquiera en términos políticos, sino que hegemónicos. O sea, hemos hablado de violación de derechos humanos en la cárcel, hemos hablado de punitivismo exacerbado, hemos hablado de avanzar hacia una república plebeya en términos contrahegemónicos, y no habíamos tenido esta situación, así que de verdad te pido mil disculpas por esta situación. Y ya vamos cerrando con esa porque ya como para darle fin y poder nosotros Sí, evaluar cómo pasa esta situación. sí, no te preocupes. Mira, bueno, la política de suelo que tiene que existir y el Estado tiene que poner a disposición los suelos con los que cuenta, pero también asegurar terrenos que estén bien ubicados y que en ese caso el Estado también tiene herramientas posibles para asegurarlo. Por ejemplo, el terreno de la maestranza fue una consecución vía expropiación y es una herramienta que el Estado no utiliza mucho, sobre todo para construir vivienda social, porque no es la prioridad. Entonces, existen mecanismos actualmente que no están utilizándose, pero efectivamente hay que pensar en, digamos, en un trabajo incluso más mancomunado con las comunidades, con los habitantes, que tienen que aportar también en ese sentido. Pero, por supuesto, la política de suelo es una cuestión fundamental en ese nuevo Estado, en ese nuevo Chile que queremos construir. Quisiera referirme, porque Claudio dice algo de decir, mira, yo tuve un almacén hace algunos años atrás y sí daba trabajo, pero era chiquitito mi almacén. Y sí, nos cobran muchos impuestos y quienes hoy día producen trabajo son las pymes, pero las pymes hoy día no están siendo protegidas por el Estado. O sea, todas estas políticas que se han llevado adelante de emergencia debido a la crisis han ido en desmedro de las pequeñas y medianas empresas. Acá cuando estamos hablando de los súper ricos, estamos hablando de quienes se han llevado la tajada, pero a manos llenas. Entonces, acá también falta una política de protección a la pequeña y mediana empresa que sí produce empleo y que son además la industria nacional. Si la mayoría de quienes hoy día están llevándose todos los recursos no son nuestros Y compatriotas. agregar un dato, Doris, a propósito que nosotros estamos trabajando con la organización Fuerza MIPYME, las pequeñas y microempresas movilizan el 80% de la población trabajadora de este país y precisamente son los que más han sufrido las consecuencias de esta Sí. pandemia, porque a propósito de la conversación que teníamos con Roberto Rojas, el salvataje del Estado no ha ido a ninguna micro y pequeña empresa en todo el espectro nacional, y lo que hemos visto es lo que decías tú en términos generales, el salvataje que ha hecho el gobierno a las grandes empresas que si bien concentran gran parte del capital económico, no son una alternativa a los modelos de desarrollo que en pandemia vimos que fracasaron en términos más internacionales, porque la economía salió a flote y pudimos sobrevivir esta pandemia justamente por economías más locales, más chiquititas, los emprendimientos que fueron vitales en estos tiempos. Entonces, simplemente comentar ese mito, podríamos decir, aprovechando la conversación que tuvimos también esta semana con Luis Medicina, que es que avanzar hacia una política habitacional significa acabar con las micro y pequeñas empresas, sino que todo lo contrario, significa No, fomentarlas y poder producir en términos más locales y también nacionales una forma nueva de economía que esté centrada en la gente y que pueda también avanzar, obviamente, hacia el financiamiento de tantos derechos sociales exigidos por la ciudadanía desde muchísimo antes de octubre. sí, por supuesto. O sea, yo creo que ahí hay un elemento fundamental y que es aquel que le ha dado sustento a esta crisis durante todo este tiempo, que tiene que ver con la economía barrial, la economía sustentable que se ha generado en las propias comunidades y que efectivamente
pucha, lamento este tipo de situaciones que se han sucedido en nuestro país porque, claro, retiramos el 10% que era de las AFP y que hasta ese momento era nuestro, ¿cierto? Pero después cuando lo fuimos a gastar también en las grandes empresas que son los mismos dueños de la AFP y que tendríamos que haber priorizado por empresas más pequeñas, por la empresa nacional, por nuestra, digamos, el almacén de nuestro barrio, por la pyme que conocemos, que sí han estado afrontando esta crisis de manera brutal, lamentablemente, porque el Estado ha seguido al salvataje de las grandes empresas y las multinacionales que hoy día se instalan en nuestros territorios también. Oye, Doris, muchísimas gracias. Y una última pregunta que también habían enviado los vecinos por allá, Facebook, y es que existe una política habitacional que se ha conocido como a nivel bien general, que es lo que ocurre en algunos países europeos, donde podríamos decirle de esta manera, el costo de la inserción barrial o del derecho a la vivienda y la inclusión no la paga solamente el Estado en esta falsa dicotomía Estado-mercado, sino que también las pagan las comunidades, pagar así muy entre comillas, que es por ejemplo la habilitación de ciertos espacios en ciertos barrios para generar real inclusión, por ejemplo, que los primeros pisos sean considerados como viviendas sociales. ¿Qué te parece a ti esa propuesta, esa cuestión? Y si es más bien una solución maquillada, la cuestión debe ser más general, ¿o crees tú que también es una vía por la cual avanzar hacia la consagración del derecho a la vivienda? Mira, existen distintas formas de resolver las situaciones de vivienda que además vayan acompañadas de espacios de sustento para las propias comunidades, lo que decía un poco la economía barrial. Efectivamente, cuando la política de vivienda aborda la situación, solo construye casas, ni siquiera está pensando en jardines infantiles, colegios, digamos, la infraestructura comercial que un barrio necesita. Entonces, por eso es importante pensar más allá de la vivienda solamente. Por eso hablamos de esta idea del derecho a la ciudad, donde también pensamos en una ciudad que tenga comercio a escala local, a escala barrial, y que sean también las comunidades partícipes de esta posibilidad de desarrollo económico y de sustentabilidad económica, en donde no es solo el negocio de la esquina, sino que también, por ejemplo, pensar en fórmulas que son más de cooperativas, que de hecho nosotras tenemos una cooperativa que es la Cooperativa Popular de Apoyo Mutuo, que ha estado levantando un espacio de Comprando Juntas, que mantiene la olla común y que además ayuda y aporta emprendimientos de nuestras propias compañeras de las comunidades, que hoy día, bueno, necesitan más que nunca más el acompañamiento y el apoyo. En eso hay que pensar en una nueva forma de construir la ciudad y que ni siquiera es tan nueva, porque tú lo traías como un ejemplo de otros países, pero también hay que mirar un poquito la historia de lo que fue la construcción de nuestras ciudades hasta antes del golpe militar en este país, donde sí también había una concepción distinta de la construcción de vivienda y de ciudad, que hay mucho que recoger, hay mucho aprendizaje que podemos sacar de ahí y traerlos al presente y pensar en una sociedad más equitativa, en una sociedad donde podamos abordar las diferentes problemáticas y necesidades que tenemos como sociedad. Súper, Doris, muchísimas gracias por tu exposición. Brevemente comentarte ya lo último, que para esta sesión que era derecho a vivienda, habíamos empezado también a hablar con gente de KPD, que es una, bueno, tú la debes conocer, la fábrica que estuvo justamente ubicada en la comuna de Quilpué, que desarrolló viviendas sociales de gran calidad en el sector de Bello. Agradecerte muchísimo que te hayas dado un tiempo para conversar
conversar con nosotros y nosotras desde el Cabildo Biobío 2000. Bueno, los vecinos te hacen llegar muchas gratitudes, Marilí, Diego también en el chat, Abraham, Juan. Bueno, me imagino que en realidad todos estamos muy felices de que hayas tenido un tiempito en esta agotada campaña electoral, en esta candidatura que estás realizando. Te deseamos lo mejor, ojalá que puedas salir electa y que puedas seguir desarrollando la lucha por la vivienda habitacional ya en los términos más institucionales. Sin duda contarás con nuestro apoyo en lo que podamos servirte. Muchísimas gracias, Dori, y también a los vecinos y vecinas que hacen que esta escuela popular sea posible. Nos vemos el martes en una próxima sesión, ahora sí yo me había equivocado en la vez anterior, que es sobre política en tiempos de neoliberalismo, donde estaremos conversando con Carlos Ruiz. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Chao. Chao, chao.